Bueno, y seguimos en el desarrollo de este seminario virtual, 2 décadas de un Estado social de derecho. Precisamente con relación al tema que desarrollaba el doctor Omar Valencia Granada, queremos indicarles que a eso de las 4 de la tarde, hora colombiana, estará él en compañía del doctor Armando Holguín Sarria y el politólogo Libardo Orejuela. Estarán haciendo un conversatorio de más o menos 1 hora donde ampliarán de manera más profunda este tema que es el acontecer y el hecho por el cual se gestó la Constitución de 1991. Me acompaña en esta oportunidad la doctora Laura Inés Toro Hernández. Ella es egresada y docente de nuestra Universidad Santiago de Cali. Es coordinadora jurídica de la ONG Taller Abierto y en esta oportunidad nos va a contar a propósito de una de las proclamaciones de nuestra Constitución política, que es la equidad. Pues tenemos a una mujer compartiendo en esta mañana y su tema es la mujer, otra desplazada de la Constitución. Doctora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, pues muy alegre de estar en este programa y ya con los 20 años de la Constitución política, ¿no? Bueno, la mujer, si bien está incluida en la Carta Política nuestra, la Constitución Política desde el 91, una cosa es lo que está escrito, una cosa es lo que se proclamó, pero otra cosa es lo que se cumple actualmente, y de eso usted nos va a hablar. Sí, por supuesto. Como tú bien lo decías, una cosa son el derecho como un hecho simbólico y los hechos sociales como hechos reales y tangibles. Es decir, básicamente, como en palabras más castizas, una cosa es lo que aparece en el código, en la Constitución, y una muy diferente es lo que uno puede mirar en los hechos reales, en lo que pasa en la sociedad con las mujeres. Para comenzar voy a dar como un antecedente muy corto sobre la constituyente o previo a la constituyente. La consigna de todas las mujeres a nivel nacional fue: sin los derechos de la mujer, la democracia no va. Y la democracia en la casa y en el país. Como resultado de eso se escogieron a 4 mujeres constituyentes, eran 70 constituyentes, 66 hombres, 4 mujeres y 3 personas más sin voto, sin derecho a voto. Entre ellas estaba Aida Yolanda, María Mercedes Carranza, María Teresa Garcés y Elena Herrán Montoya. Frente a esto sí podemos pensar que en términos cuantitativos la representación sí fue muy pocas, para hablar de términos cuantitativos, es decir, 66 hombres y 4 mujeres sí vendrían en términos cuantitativos siendo muy poco. Eso pues como para dar como de pronto un antecedente pues de lo que fue previo a la constituyente y la constituyente como tal. No solamente eso, sino que después de la constituyente, a raíz de todos esos movimientos sociales de mujeres, se creó la Red Nacional de Mujeres, que todavía sigue vigente hasta el día de hoy. Listo. Entonces volvemos otra vez como al eje temático, que son el derecho como un hecho simbólico y los hechos sociales como hechos reales y tangibles. En este caso voy a entonces hacer un barrido constitucional y legal de la Constitución y de las leyes que hablan sobre la mujer. En este caso tenemos, sin distinción de género, pues los principios fundamentales, los derechos, los deberes, las garantías, los derechos culturales, civiles, ambientales, etcétera. Sin embargo, dentro de la Constitución hay un artículo que es el artículo 43, que quedó de esta manera: la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación durante el embarazo y después del parto. Gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Dentro de los movimientos de mujeres antes de la constituyente y en la misma constituyente también se hablaba de la opción de la libre maternidad, pero eso no quedó establecido dentro de los artículos constitucionales. Listo. ¿Cuáles son las leyes dedicadas a la mujer? Bueno, de hecho hay leyes que datan de los años 70, 80, 90, 2000.
que consagran el derecho al sufragio, a la educación, al trabajo, a la no discriminación. Sin embargo, para este punto o para esta conferencia en particular vamos a destacar la Ley 1257 del 2008, que es la que habla de la no violencia contra la mujer, que es una de las principales herramientas que tenemos hoy las mujeres que han sido víctimas de violencia. Más adelante nos referiremos más a la ley. Está el auto 092 del 2008, muy contemporáneo pues con la ley 1257, que en este caso es el auto 092 del 2008 lo da la Corte Constitucional, que es referido a la protección de derechos fundamentales de las mujeres en situación de desplazamiento forzado por el conflicto armado. Y es para superar el estado de cosas inconstitucional que da la sentencia T025 del año 2004. El magistrado ponente, pues, fue Manuel José Cepeda Espinosa. Más adelante ampliaremos un poco el auto 092 y la ley 1257. No vamos a trabajar las mujeres en abstracto. ¿Y por qué las mujeres en abstracto no? Porque vamos a enfocarnos únicamente a la mujer en situación de desplazamiento. ¿Y por qué a esto? Ya como había leído anteriormente, el artículo 43 dice que las mujeres y los hombres somos iguales, tenemos iguales oportunidades, etcétera. Pero simbólicamente la Constitución entabla o manifiesta la igualdad de derechos, pero en los hechos reales o tangibles, y volvemos otra vez con los ejes temáticos, uno no puede hablar de igualdad de derechos de hombres o mujeres o de mujeres como tal en una sociedad de desiguales. Como mínimo podemos establecer dos diferencias. La primera, la pertenencia a la mujer a clases, estratos o clases sociales o sectores sociales. En este caso desarrollaremos a la mujer burguesa, a la mujer dominante y explotadora, y en contraposición explicaremos a la mujer que es explotada, dominada, y la mujer proletaria, trabajadora, empleada, etcétera. También la pertenencia de la mujer a formaciones ideológicas, políticas, culturales, que es la pertenencia a partidos, sindicatos, asociaciones, clubes o grupos de interés. Sobre una mujer proletaria, dominada, explotada, compañera, hija, hermana del proletario, se ejerce un especial énfasis de la violencia de Estado. Y aquí vamos a hablar de una violencia estructural, ya sea con conjunción o no de los actores armados. Esta violencia las que sufren las mujeres en el desplazamiento forzado, además de la violencia estructural que se manifiesta en carencias como la alimentación, la educación, la vivienda, la discriminación, etcétera. Otra violencia de la que podemos hablar es la violencia cotidiana, o sea, separemos una violencia estructural y una violencia cotidiana. Sin embargo, estas clases de violencias tienen muchas variantes. La violencia cotidiana, pues tal como lo manifiesta la ley 1257 del 2008, destaca la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, patrimonial y económica. Sin embargo, también podemos agregar una violencia afectiva, simbólica y filosófica que sufren las mujeres. Lo anterior en el entendido que la miseria sistémica, ¿y a qué nos referimos con miseria sistémica? Que creo que el anterior conferencista, el doctor Omar Valencia, habla de esa violencia sistémica, que es la violencia del sistema. En todos los sentidos no puede surgir más que miseria, es decir, miseria da más miseria, y cuando hablamos de violencia, con la cuestión de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual ejercida contra las mujeres, la violencia solo puede generar más violencia, la miseria solo genera más miseria. Como datos del CODES 2011, que es la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, dice que en Colombia hay más de 5.1 millones de personas desarraigadas, de las cuales el 98% provienen del campo. Las víctimas del éxodo forzado abandonaron o fueron despojadas de entre 6.6 millones de hectáreas. Bueno, así como para dar ciertos datos estadísticos del número de personas en situación de desplazamiento que tenemos hasta el 2011. ¿Qué es la mujer desplazada? ¿Qué es la mujer en situación de desplazamiento? Porque hasta en eso hay que ser muy respetuoso, porque puede entrar uno en manifestaciones discriminatorias. ¿Qué es la mujer en situación de desplazamiento? El desplazamiento genera un alto impacto en las mujeres.
quienes generalmente son viudas o huérfanas de la guerra, convirtiéndose de la noche a la mañana en jefes del hogar. ¿Esto qué quiere decir? Que son mujeres que asesinan a sus hijos, asesinan a sus esposos y que de la noche a la mañana tienen que desplazarse del campo a la ciudad, convirtiéndose en jefes del hogar, convirtiéndose en mujeres cabeza de familia. Se dice que las mujeres perciben la guerra y los efectos de la misma de manera diferente a los hombres, así como sienten de manera distinta el terror, el desarraigo, el rompimiento del tejido social. El trauma psicológico es aún mayor. Y aquí volvemos nuevamente al auto 092. ¿Por qué sale el auto 092? Sale precisamente porque las mujeres tienen un impacto desproporcionado de la guerra, de la violencia. Las mujeres no percibimos la guerra igual que los hombres. En la Ruta Pacífica hay una mujer que se llama María Teresa, que es una de las líderes de la Ruta Pacífica. Ella manifiesta que los hombres tienen suerte en la guerra, porque los hombres los matan en la guerra, el problema le queda a las mujeres que tienen que sobrellevar la carga de los hijos, la carga afectiva, económica, etcétera, de la guerra. Y al final ellas son las que terminan siendo las principales desplazadas de la violencia. Otro problema que se puede generar es que muchas de ellas, más del 15%, muchas más del 15 o 20% de las mujeres en situación de desplazamiento son analfabetas. Muchas de ellas no cuentan con papeles, con cédulas, con los registros civiles de los menores de edad, no tienen la habilidad o la destreza para conseguir un trabajo en las ciudades. Bueno, son problemas sociales que se están agudizando cada vez más. Dentro de los efectos negativos que puede tener la mujer en situación de desplazamiento cuando sale desplazada del campo a la ciudad, y aquí hago un paréntesis al decir que las mujeres y los hombres también y los adultos mayores y los niños no solamente se desplazan una sola vez de su sitio originario, de su hogar, de su territorio hacia la ciudad una sola vez, no. Podemos mirar casos, la mayoría de los casos salen de su territorio, salen desplazados a diferentes pueblos, de allí pueden volver y salir desplazados a ciudades, dentro de la ciudad también corren con la suerte de estar bajo amenazas de Bacrín y todo este tipo de cosas, estas bandas criminales, y pueden salir desplazadas muchas veces. Pueden ocurrir desplazamientos 2, 3, 4, 5 veces dentro de términos de 1 año, 2 años, 3 años, y las implicaciones que todo esto conlleva. Los principales efectos negativos para una mujer en situación de desplazamiento son básicamente estos. Primero, enfrentar una nueva manera de vivir en la ciudad. Muchas mujeres que trabajan en el campo, que son jefes de hogar o que son amas de casa o administradoras del hogar, en su finca, tienen una cosmovisión totalmente diferente a las mujeres que están en la ciudad. Entonces aquí vamos a hablar de las mujeres que se desplazan del campo a la ciudad, donde son contratadas para el servicio doméstico, para cajeras, para trabajadoras de cafeterías, almacenes, etcétera, pero sin contar con una buena dignidad laboral, de sus derechos laborales, etcétera. Aquí podemos ver la discriminación. ¿Y por qué lo vemos desde ese punto? Porque si hay un estigma, un rótulo de que la mujer en situación de desplazamiento la han bajado a la categoría pues de mendigo. De alguna manera las personas que están en situación de desplazamiento, el mismo Estado las vuelve mendigas, o el mismo sistema imperante pues que tenemos en estos momentos las vuelve mendigas, y allí se sufren unos tipos de discriminación, por ejemplo con las mujeres afrodescendientes que por varios funcionarios públicos sufren acoso sexual, etcétera, o las mujeres indígenas, las mujeres que son lideresas de su comunidad que sufren persecución, etcétera. Más adelante podemos ampliar un poco este tema. Perder el entorno social y familiar al que estaban acostumbradas y aprender a desenvolverse en espacios públicos para lo que no están preparadas. En este caso lo que podemos ver desde la práctica es el hecho de la desintegración familiar. No podemos esperar que una familia de
padre, madre, hijos menores de edad e hijos mayores de edad, donde han muerto o el padre o ha muerto alguno de los hijos, al momento del desplazamiento siga con esa integridad la familia. No, por lo general y por la misma situación económica, por lo general estas familias tienden a desintegrarse. ¿Y cómo sucede esto? Por ejemplo, el hecho de que si está el padre y la madre, el padre es el que tiene que irse a otros pueblos a conseguir trabajo, pueblos aledaños a la ciudad, etcétera. Entonces sí se presenta una desintegración de los hogares. Enfrentar en muchos casos su nueva condición de jefes del hogar por diversos motivos, entre ellos la viudez. En este caso, si al esposo no lo han asesinado, ella automáticamente se convierte en jefe del hogar para la supervivencia de ella y de sus hijos. Segundo, lo que sucede es el hecho de que ella tiene que ir a conseguir trabajo y él también tiene que ir a conseguir trabajo. En este caso, cuando el trabajo en la ciudad está tan escaso o ellos no están preparados para poder ejercer un ambiente laboral en este entorno urbano, pues les toca que desplazarse a otras ciudades o a otros pueblos aledaños, donde tocan que ya dormir allá y donde establecen vidas diferentes. Eso es una de las cosas que pasan, que se relaciona mucho con el punto de la desintegración de la familia. Tener que buscar los medios de subsistencia en el sector informal o en el servicio doméstico sin garantías mínimas para una vida digna. Y aquí me paro un poquito por hablar de las empleadas domésticas. ¿Por qué de las empleadas domésticas me voy a enfocar? Porque las mujeres en situación de desplazamiento por lo general, también no quiere decir que puedan conseguir otros trabajos, efectivamente los habrá, donde también serán explotadas. Pero en este caso el trabajo doméstico es uno de los trabajos más invisibilizados que existe en la sociedad colombiana o a nivel internacional. De hecho, la ONU, con la expresidente Bachelet, decía precisamente que ya el trabajo doméstico o el empleo doméstico era considerado un trabajo según la OIT. Es un reconocimiento muy importante. ¿Qué es lo que sucede con esto? Aquí vemos otra vez como la cuestión de no se puede hablar de igualdad en una sociedad de desiguales y no podemos aplicar los derechos de las mujeres en abstracto, porque existen las mujeres que son explotadoras, dominantes, que bajan a la categoría de mendigos a las mujeres indígenas, afrodescendientes en situación de desplazamiento, que las albergan en su casa sin ninguna condición laboral digna. En este caso vemos las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, que es totalmente invisibilizado pues por las instituciones estatales, en donde no les cancelan la seguridad social, en donde el sueldo es menor que el mínimo, en donde si se les paga un día bien y si no, no. ¿Por qué? Pues porque como se les está haciendo es una labor entre comillas de caridad al tenerlas en el hogar y darles las 3 comidas al día, pues ya eso no es un trabajo, sino que les estamos haciendo un favor, ¿no? Entonces aquí sí se establece pues como esa diferencia entre mujer explotadora y mujer explotada. Enfrentar una doble discriminación por ser mujer desplazada e incluso una triple discriminación por ser mujer desplazada y pertenecer a un grupo étnico. Aquí también me detengo un poco, es para hablar de las mujeres lideresas, las mujeres que son líderes en su comunidad, las mujeres que están en situación de desplazamiento y quieren una exigibilidad de derechos, se capacitan, mujeres que dicen, no, mire, yo perdí todo, me han vulnerado todos mis derechos y los comienzan a exigir. Esas mujeres son líderes que se ayudan ellas, a su familia y a toda su comunidad. En este caso, pues, cuando hablamos de esa triple discriminación, mujer desplazada y de un grupo étnico, voy a resaltar una noticia que se dio ayer en El Tiempo, precisamente, donde asesinan a una líder indígena mientras dormía. La líder de la etnia zenú, Nélida del Carmen Fuentes Hernández, se convirtió ayer en una de las 20 indígenas que han sido asesinadas en los últimos 2 meses. 2 meses, van 20 líderes indígenas. Según la Organización Nacional Indígena ONIC, eso salió ayer en el periódico El Tiempo. Es una situación muy alarmante porque
Hoy precisamente 20 años de la Constitución Política, 7 de julio, cumplimos también ya un mes desde la muerte de Fabricia Córdoba, mujer líder de la Ruta Pacífica, afrodescendiente, que también fue asesinada precisamente ya hace un mes, fue asesinada el 7 de junio. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces con esto? Que las mujeres que se están empoderando de sus derechos, que están haciendo exigibles sus derechos, que han sufrido todo tipo de violaciones a sus derechos humanos, que se les ha vulnerado sus derechos fundamentales, están siendo perseguidas, hostigadas, y ya se está yendo a otro punto, que es a la muerte de estas mujeres. Otro punto es verse obligadas a la prostitución, en especial a las mujeres jóvenes, como una forma de subsistencia a causa del desempleo y la falta de oportunidades en las ciudades receptoras. Cuando hablo de ciudades receptoras, son de las mujeres que se desplazan de ciudades o del campo a una ciudad principal. Por lo general, se desplazan a ciudades principales. En este caso sí vemos que es por la misma cuestión pues del desempleo, de que son personas que no tienen ciertas habilidades, que tienen sus habilidades en el campo o en el territorio donde se desempeñaban, pero que el momento del desplazamiento a la ciudad pues no va a ser lo mismo. Asumir la responsabilidad de tareas domésticas y el cuidado de los niños pequeños. En este caso, cuando el hombre es asesinado o el hombre se separa o se desarraiga pues del interior de su hogar, vemos que las mujeres como jefes de hogar tienen que ir a conseguir trabajo, subsistencia para sus hijos y para ella. En este caso también lo que se está viendo es que las hijas o los hijos que son mayores tienen el cuidado de los más pequeños, siendo estos también menores de edad, sin tener derecho pues al descanso, a la recreación, a la educación, a la salud, etcétera, todo lo que tienen que tener los niños. Es muy importante decir que el 58% de las mujeres desplazadas no están afiliadas a un sistema de seguridad social. En este caso los trámites frente al CISBEN son largos, existe un desconocimiento por parte de las mujeres en situación de desplazamiento o por las personas en situación de desplazamiento frente a la exigibilidad de derechos frente a la salud, a cómo son los trámites en el CISBEN. Si de pronto se sabe cuáles son esos trámites, hay una demora, sí, sucede eso. No voy a hablar como del aspecto positivo, no voy a hablar de un aspecto positivo porque no sé si haya un aspecto positivo, pero sí puedo decir que las mujeres que están en situación de desplazamiento son mujeres que han querido empoderarse de sus derechos, han reconocido que han sido víctimas de cualquier clase de violencia, ya sea física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, etcétera. Son mujeres que se presentan ya como lideresas de su comunidad y que han tomado una fuerza muy importante en este momento, en esta sociedad. Son mujeres que quieren ser reconocidas como víctimas del conflicto armado y como mujeres lideresas y empoderadas de sus derechos. Son mujeres que quieren ser visibilizadas y que sus problemas quieren ser también visibilizados. Son mujeres lideresas, fuertes. Tanto es así, son mujeres tan fuertes que han querido empoderar a otras mujeres que están en situación de desplazamiento. Y por este mismo hecho han sido objeto de hostigamientos, de denuncias, de inclusión en listas de BACRIM como Águilas Negras, como Rastrojos, etcétera. Es el caso del colectivo de mujeres desplazadas del Valle del Cauca, que en ese momento está siendo hostigadas, amenazadas, todas las mujeres del colectivo. Son mujeres muy fuertes, todas han sido y han padecido la violencia estructural y cotidiana, pero son mujeres que han seguido adelante y que quieren empoderar a otras mujeres y que son líderes de su comunidad. Eso es un factor importante. Son mujeres también que de alguna manera ya saben los procedimientos, que tramitan ante acción social a otras personas que vienen en situación de desplazamiento reciente y que vienen pues bueno, cuáles son los procedimientos, cómo me inscribo en el registro único de población desplazada, cómo tengo que hacer eso. Hay muchas mujeres y hombres, niños y niñas y adultos mayores que salen de su territorio desplazados y que no conocen de que son personas en situación de desplazamiento. Eso sucede mucho, que no conocen.
pasan los años y nunca se han inscrito en el registro único de población desplazada. Eso es una cosa totalmente grave. Que no sean conscientes o de alguna manera, o también puede ser por miedo, terror, de que no realicen los trámites para quedar en la base de datos de las personas en situación de desplazamiento, que aparte es un procedimiento tortuoso, largo, discriminatorio, de vulneración de derechos, porque por lo general cuando una familia es desplazada tiende el declarante tiende a ser siempre el varón, el hombre, es el que declara, y cuando se presenta el fenómeno pues de la desintegración familiar, se recibe la ayuda humanitaria, es el hombre, pero el hombre ya ha formado otro núcleo familiar, y es la mujer quien queda desplazada con sus hijos, pero el que hizo la declaración es él, o sea que ella no recibe ninguna ayuda posterior a esto. O sea, son temas muy complicados que ya se ven a trámites y a la misma pues regulación legal que existe. En este caso estas líderes se han empoderado pues en sus derechos, se han empoderado pues en el hecho de mire, ejerce un mecanismo constitucional que lo instaura la Constitución política, haga un derecho de petición, ya saben hacer derechos de petición, haga una acción de tutela, ya saben hacer acciones de tutela, son conscientes de sus derechos fundamentales, no solamente en lo simbólico, sino que ya lo practican. Mire, a mí se me vio vulnerado todos mis derechos y ya están siendo exigibles pues sus derechos de, bueno, vamos a hacer un derecho de petición, vamos a hacer una acción de tutela, y son mujeres líderes que ayudan a otras mujeres o a otros hombres o a familias enteras cuando recién salen de su territorio desplazados. Entonces esto es una labor muy importante. Diría, no sé, con todo respeto, que puede ser un aspecto positivo de todo el tema de las personas en situación de desplazamiento. Valoro mucho el trabajo que hacen las mujeres líderes que se encuentran en situación de desplazamiento, de diversas organizaciones como Taller Abierto, la Ruta Pacífica, que ayudan a estas mujeres a empoderarse de sus derechos y que hacen un acompañamiento que el Estado no hace. Entonces es muy importante en ese aspecto. Como conclusión, podría decir que con todo con todo este derecho en lo simbólico y en los hechos sociales como hechos reales y tangibles, yo podría afirmar que efectivamente una cosa es lo que aparece en la Constitución política, que si bien es cierto para mí sí es importante, aunque faltaron pues muchas cosas. El movimiento de mujeres quedó, y la Red Nacional de Mujeres, pues en un documento que se hizo posterior a la constituyente, sí hay un conformismo, sí, o sea, sí quedaron muchas cosas buenas, pero pues que a la larga faltaron muchas cosas de las libertades individuales de la mujer, de la libre opción a la maternidad como un derecho que tenemos, de la interrupción voluntaria del aborto, etcétera. Entonces quedaron como muchas cosas pendientes, sin embargo podemos decir que ejercemos plenamente nuestros derechos, que sin embargo sí hay que hacer la diferencia entre los derechos como hechos simbólicos nada más y los hechos reales y tangibles, los que uno puede ver, como son las mujeres en situación de desplazamiento, ¿no? Donde se les ha vulnerado absolutamente todos los derechos. Entonces esa sería como mi conclusión. Una cosa es lo que podemos ver en el papel y otra cosa es lo que el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en general y sobre todo de las mujeres en situación de desplazamiento, porque terminaré diciendo que vuelve y juega, no es lo mismo hablar de que estamos en una sociedad iguales cuando todos somos desiguales, cuando las clases sociales indican una necesidad de diferencia entre todos nosotros. Vuelve y juega, no es lo mismo una mujer burguesa, explotadora, dominante, a una mujer en situación de desplazamiento, explotada, dominada, etcétera. Eso sería básicamente como el resumen pues de toda esta cuestión de derechos de la mujer en la Constitución política y de los derechos vulnerados de las personas en situación de desplazamiento.